hoy. Saludos a todos, a todas. Gracias por estar aquí en un nuevo encuentro de este I Ching, según la tradición Fanxi. Y el día de hoy, bueno, vamos a hacer una introducción a los trigramas. Antes propiamente de empezar con los trigramas, pues vamos a, bueno, pues a hacer como un resumen del recorrido que hemos llevado hasta ahora y, y así le vamos a dar esa continuidad al trabajo para la hora de llegar propiamente al trigrama, pues ver una dinámica que luego bien pudiéramos utilizar, observar o trabajar al interior de un hexagrama. ¿Ya? Así que bueno, vamos a comenzar con, bueno, pues con nuestro punto, ¿cierto? Ya sabemos que ese punto representa, bueno, no solamente da nombre al grupo de I Ching, del punto que nos une, sino que, bueno, vamos a decir que representa, vamos a poner aquí el punto, ¿cierto? Y representa, bueno, vamos a poner alta O, que no vamos a entrar a intentar definirlo o explicarlo, hablar de ello. Habíamos visto en otro de los encuentros que bien pudiera ser nuestro horizonte, que evidentemente, bueno, vamos a recordar ese concepto del no ser, ¿ya? Y también lo vamos a vincular propiamente a otro concepto que podemos definir como eternidad. Así que bueno, ahí tenemos nuestro punto, ¿cierto? Y si observamos, habíamos visto ese punto en ese eje vertical, en ese eje horizontal, hay una, o pudiéramos hacer una representación, ¿no? Vamos a pintarlo por aquí, por ejemplo. Si cogemos ese punto para intentar observarlo en esas dos dimensiones, bueno, esa imagen que bien pudiera, si la trabajamos un poquito, bien pudiera como representar, vamos a decir, como un agujero negro, el black hole que llaman, ¿ya? Entonces tenemos propiamente, bueno, pues un trazo horizontal, ¿cierto? Y se nos va a una esfera, ya, para poder observar esos dos ejes. Quizás ahí en el grupo otro día o más ratito les comparto una imagen de cómo se ve o cómo a día de hoy ven o medio se intuye lo que pudiera ser un agujero negro. Ya ahí lo podemos dejar. Bueno, entonces vemos que tenemos ese punto o esa esfera y tenemos en ese otro eje se ve un plano horizontal. Voy a poner aquí agujero negro. ¿Ya? Entonces en ese otro plano veíamos el otro día, nosotros lo representamos con un trazo. ¿Ya? Ese
trazo, bueno, habíamos hablado el otro día de que era una dimensión o vamos a decir un concepto metafísico donde encontramos una no separación y una no diferenciación. ¿Ya? Hay una teoría en relación al origen de la vida que habla ese trazo al interior de este punto, si lo observamos a través de esta imagen, estaría hablando del, vamos a ponerlo aquí, caldo primigenio, ¿ya? Y estamos hablando, bueno, una teoría o más bien se le conoce como una hipótesis de Hegel, sí, Hegel. Ahí. Donde habla que ese caldo primigenio tenía, bueno, pues algo que a día de hoy llamamos ARN. Una ARN, bueno, pues que a día de hoy también está como muy de moda, vamos a decir, o muy en la actualidad, porque es, bueno, pues ahí donde la tecnología, vamos a decir, como más reciente, está generando, bueno, pues lo que conocemos como una vacuna COVID. Que bien, le dan el punto de 19. El 19, si fuéramos al I Ching y, bueno, hiciéramos este tipo de juegos, pues habla de un hexagrama donde hay algo que evoluciona, hay algo que crece, hay algo que aumenta. Bueno, si pudiéramos observar todo este movimiento, quizás no tanto del 19, sino vamos a ponerlo aquí entre paréntesis del 18, pues ese 18 está hablando de una reparación o de un trabajo a realizar en algo que está corrompido, o, bueno, que se ha echado a perder, algunas veces se dice. El caso es que, bueno, esa vacuna, vamos a decir que está generando un cambio de ese caldo primigenio, de ese líquido, de ese vehículo al interior de la célula, esa información, vamos a decir, esa codificación, ¿ya? Que en un principio, bueno, pues ese caldo primigenio estaría hablando de un ARN natural, ¿de acuerdo? Frente a este nuevo ARN que podríamos decir artificial. Pero bueno, eso podría ser como para otro día, aunque lo menciono para luego ver eh, algunos aspectos cuando lleguemos al trigrama que, bueno, podrían ser interesantes, como digo, en esta actualidad que a todos nos rodea, ¿no? El caso es que el otro día veíamos que, bueno, pues ese trazo, ¿no? Veíamos que era en realidad una sucesión de puntos, ¿cierto? Si hacíamos un zoom, si ampliamos nuestra imagen y nos adentramos a querer observar ese trazo, pues veíamos que un trazo, una línea, pues a través de ese zoom observamos que es una sucesión de puntos. Ya. Ahí vamos a tener el concepto, lo voy a poner por aquí, el concepto del ser integral. Es decir, que ese trazo bien estaría hablando de ese ser integral del que hablaba Lao Tse frente a ese punto que está hablando del no ser. Entonces, la representación nos está mostrando que del no ser surge
el ser. Ya habíamos visto que en Occidente el concepto, el término de ser, pues molestaba un poco y se dejó de utilizar en todas las tradiciones occidentales. Lo conversamos el otro día en el grupo de la alquimia dorada, ¿de acuerdo? Pero para esta, vamos a decir, filosofía o esta comprensión o entendimiento de la vida, pues se habla del ser integral en el sentido de que todos esos puntos, es decir, todas y cada una de las manifestaciones, integran, ¿no? O forman o constituyen a ese ser integral. Y esto es algo bien bonito porque también, bueno, pues en Occidente hay otros términos que se sacaron de las ecuaciones metafísicas o filosóficas para poder acomodar un mensaje, vamos a decir, como más cercano a, entre comillas, pero más cercano al vulgo, ¿ya? El caso que esta sucesión de puntos vamos a poner que es un continuo discontinuo, ¿ya? Vamos a darle una connotación, ¿no? Vamos a poder decir que tiene como una especie de movimiento efervescente, ¿de acuerdo? Pudiéramos entender que esos puntos, pues vamos a decir que surgen y desaparecen, ¿no? Si uno ve ese efecto efervescente, pues surge y desaparece, ¿ya? Podemos denominarlo también como, vamos a poner como entrar o salir dentro bueno, de ese movimiento, ¿no? O si quisiéramos decirlo de otra manera, ir y venir. Bueno, maneras distintas, vamos a decir, de lo mismo. Pero lo bonito es que aquí, en todo este entramado que está al interior de ese trazo, no solamente vemos ese ARN de ese caldo primigenio, sino que además observamos otra teoría, o en este caso, bueno, pues otra hipótesis, ¿no? Que habla de la generación espontánea. Es decir, que a la hora de darle explicación al origen de la vida, bueno, pues hay diferentes teorías y ya tenemos ese caldo primigenio y vemos, ¿no? Vemos que algo ocurre, en este caso, bueno, pues se puede denominar generación espontánea, donde la manifestación surge y desaparece. Viene del invisible y regresa al invisible, ¿no? Algo así, cuando leemos los textos filosóficos de esta tradición del Tao, pues encontramos mensajes muy parecidos a esto que estamos mostrando, ¿ya? El caso es que, bueno, pues ahí bien pudiéramos, bueno, pues rescatar un término que, como decía en Occidente, también bueno, pues se le sacó de ciertas ecuaciones metafísicas que en sí mismo se le llama o se le conoce como hilozoísmo. Hilozoísmo es un término que habla de que todo en sí mismo tiene vida. Es decir, que, vamos a decir, si aquí no hay separación y no hay diferenciación, significa que eso que conocemos como orgánico e inorgánico, como tal, como conceptos separados o distintos o diferentes uno de otro, el ilozoísmo habla de que eso no es así, de que esa línea que separa lo orgánico y lo inorgánico no existe y que toda esa conceptualización que encaja dentro de la definición inorgánico, bueno, pues es un error de percepción y realmente todos y cada uno de esos puntos, todos y cada una de las manifestaciones que forman ese ser integral,
vamos a decir que tienen vida, ¿ya? Entonces a la hora de definir ese primer trazo, ¿ya? Vamos a... Vamos a darle unos términos, vamos a decir como generales, ¿de acuerdo? Para poder, bueno, pues entender a través de palabras ese plano que aún es no manifestado. Lo voy a poner aquí. No manifestado. ¿De acuerdo? Y por consiguiente vamos a asociarle términos, vamos a decir, relativamente abstractos. Ya no podemos ir a algo todavía concreto, tangible en este mundo visible, puesto que esto es una dimensión no manifestada. ¿Ya? Entonces vamos a apuntar aquí una serie de términos que quizás nos puedan aclarar en términos conceptuales. Vamos a poner unidad. Vamos a poner amor. Vamos a poner vida. Vamos a poner principio, haciendo referencia a las leyes herméticas, ¿no? Vamos a poner verdad. Vamos a darle también como concepto inteligencia, que nada que ver con proceso mental, vamos a decir como lógico, racional, en este caso el ser humano, o otro tipo de inteligencia, ¿cierto? Antes de que el ser humano caminara sobre el planeta, pudiéramos reconocer un grado de inteligencia en la existencia, ¿cierto? Vamos a poner otro término que podemos decir que es energía y vamos a colocar un último que pudiera ser conciencia. Bueno, el caso es que todo esto vamos a decir que bueno, pues nos puede ayudar a representar o a observar bueno, pues este primer trazo, ¿ya? Como habíamos visto, ¿de acuerdo? Que en ese primer trazo hay un punto y un hueco entre punto y punto. Bueno, pues habíamos hablado el otro día de que, pues, el punto lo vamos a representar por algo que llamamos yang. Y eso que hay entre punto y punto lo vamos a representar con otro símbolo que le llamamos yin. Es decir, que el yin representa ese huequito que hay entre un trazo y otro, entre un punto y otro. Bueno, aquí si vemos, ¿no? Propiamente, pues todo esto que estábamos hablando de la generación espontánea, de ese caldo primigenio, del ARN, bueno, aquí hay otra hipótesis bien bonita. Voy a apuntarla aquí. Hipótesis de... Y vamos a ver si lo escribo bien. Watts. Creo que aquí hay una S. Ters. Y creo que es como C-U-S-R. Creo que es así. Y aquí van los puntos. Y creo que aquí también. Bueno. Más allá del nombre, que creo que es en alemán, y bueno, pues quizás podamos entenderlo mejor con el concepto de fuente hidrotermal. Es decir, que había en ese caldo primigenio, en esas aguas, en esa fuente de la vida, pues había, bueno, una relación, un equilibrio entre este yang, que bien pudiéramos verlo en relación al fuego o al calor,
Y este yin, que bien pudiéramos evidentemente pues verlo en relación al agua, y vamos a poner al frío. Esto lo menciono porque luego en el grupo de alquimia dorada, según vayamos avanzando, a la hora de generar ciertas transformaciones personales y querer avanzar en nuestro camino de realización, bueno, pues vamos a generar una alquimia interna y vamos a necesitar ese equilibrio entre el fuego, entre el agua, entre el calor, entre el frío, algo que ya en esos orígenes que se le atribuyen a la vida, pues ya en el propio planeta, en la propia existencia, en otros planos de manifestación, en otras dimensiones, ya ocurrió como, bueno, pues esta hipótesis o teoría demuestra, ¿ya? En este plano de manifestación, aquí podemos decir que sí, estos dos, uno no puede ir sin el otro, entonces vamos a decir que no están separados, aunque ya sí podemos reconocer propiamente una diferenciación, ¿ya? Entonces, en este plano dimensional, pues hay una no separación, aunque sí podemos reconocer como tal una diferenciación. En unos planos más cercanos a donde nosotros nos encontramos, aquí bien pudiéramos encontrar al ego y aquí bien pudiéramos encontrar lo que en la cultura china se conoce como virtud, ¿ya? La expresión auténtica, natural, en este caso del ser del individuo, ¿ya? Vamos a darle otros conceptos, ¿de acuerdo? También abstractos, puesto que aunque hay mucha gente que trabaja el yin y el yang con definiciones del plano manifestado, aquí seguimos en un plano de no manifestación. Entonces, aunque le demos atributos perceptibles a través de los sentidos, bien pudiéramos reconocer que esto es una dimensión aún todavía sin manifestación propiamente dicho. Entonces, le vamos a dar otros atributos a ese yang, como pueda ser activo, como pueda ser lleno y como pueda ser, vamos a poner firme. Y aquí a este yin, pues como contraparte, le vamos a poner como receptivo, le vamos a poner vacío y le vamos a poner blando. Bueno, el ego, estamos viendo, ¿no? Activo, lleno, firme, bueno, tiene una energía que está vinculado con, vamos a poner aquí, con el hacer. Y este yin, receptivo, vacío, blando, esta virtud, de la que a veces se habla en esta cultura del Tao, pues está vinculada al no hacer, o lo que se conoce como el famoso Wu Wei. Bueno, el caso es que ahí vamos, ¿no? Viendo ciertas características de estas, vamos a decir, como dos representaciones que encontramos, ¿cierto? En, en- en este, en este primer trazo, ¿ya? Esos dos ya estaban en este primer trazo, no los veíamos, hicimos un zoom, vimos esa sucesión de puntos, hicimos una representación para efectivamente diferenciar ese punto de ese vacío que hay entre punto y punto, ¿ya? Entonces, esta ley que hablamos aquí, ¿no? De esta relación entre el fuego y el agua, ¿ya? Va a generar, bueno, pues propiamente como vamos a decir aquí, un equilibrio, ¿de acuerdo? Y, bueno,
jugando por las fechas en las que nos encontramos y estando como cerca de, bueno, pues de esa cuarta película de Matrix, bien pudiéramos ver en ciertos trabajos, ¿no?, vinculados al I Ching, pues una entrega de un I Ching que va a entregar propiamente, vamos a ponerlo aquí, la famosa y no deseada por algunos, vamos a poner aquí, pastillita azul, ¿de acuerdo? Y de este otro lado, evidentemente, nuestro famoso Morfeo ahí hablando con el Neo frente al espejo, como la Alicia, ¿no?, yendo a ese mundo del, vamos a decir, sombrerero a través de una pastillita roja. ¿Por qué lo apunto y por qué vamos a hacer, vamos a decir, como énfasis en esto? Porque a veces manejamos el I Ching o se maneja el I Ching para darle cierto gusto al ego, para darle cierta satisfacción o cierto poder o cierto control o manejo de, bueno, pues esta sucesión de eventos que ocurren en la vida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues el ego prefiere unos, intenta evitar otros, entonces vamos al I Ching en esos términos auriculares e intentamos de qué manera podemos evitar alguno de esos puntos o de qué manera podemos caer en alguno de esos puntos, ¿no? Entonces nos quedamos atrapados en un manejo, ¿no?, vamos a decir artificial, ¿de acuerdo? Lo podemos apuntar aquí, ¿ya? Aquí el ego, ese hacer, vamos a decir que formaría parte del artificio, según lo que plantea, evidentemente, esta filosofía, ¿no?, del Tao. Y ese no hacer, ese wu wei, esa receptividad a la vida y ese ser espontáneo, esa naturalidad interna que entra en equilibrio y en armonía, ¿no?, en ese baile, en esa danza de esas, vamos a decir, dos fuerzas, bueno, pues estaríamos hablando de un proceso natural, ¿no? Entonces aquí hay una relación, ¿no?, donde el yin lo vamos a encontrar al yang, donde el yang lo vamos a encontrar dentro del yin. En un siguiente movimiento vamos a poder ver los bigramas, ¿no? Entonces, claro, buscamos en nuestra vida a través de esa pastillita azul un manejo, un control de la realidad y eso nos saca de una manifestación natural, ¿de acuerdo? Y hay otros I Ching, otra manera, vamos a decir, de funcionar con el I Ching, que lo que busca es pues darnos esa pastilla roja, liberarnos de todo ese artificio y poder conectarnos con una esencia más auténtica, no solamente en nuestro mundo interno, sino también en todos y cada uno de esos eventos que experimentamos, vamos a decir, en la relación con ese mundo externo, ¿ya? Entonces, bueno, ya tenemos a esos dos ahí y vamos, como estamos viendo aquí, ¿no?, esa pastillita azul al interior del natural. Significa que dentro del yin pues hay un yang, dentro del yang hay un yin. Lo vamos a representar. Entonces vamos a pintar nuestros bigramas que vimos el otro día, ¿no es cierto? Me van a permitir que apunte ahí el punto. Ok. Entonces tenemos ahí nuestros bigramas. Y el otro día, bueno, pues habíamos visto cuatro características, vamos a decir, esenciales de cada individuo que van a marcar luego cómo nos relacionamos con esas experiencias que vamos a tener en la vida. Es decir, si nos caemos mucho hacia lo duro o hacia lo rígido, el otro día lo habíamos denominado dominancia, ¿de acuerdo? O nos caemos hacia el otro lado del exceso de yin, pudiéramos decir, ¿no?, del blando, donde nos íbamos a encontrar, en este caso, con la sumisión, ¿cierto?
Y bueno, cuando ese yang se relacionaba con un yin como bigrama, pues esa, vamos a decir, rigidez, bueno, pues se ablanda un poquito y ahí encontramos ya no una dominancia, sino encontramos una manera de actuar que le podemos decir que es influyente, o aquí vamos a poner influencia. Y a esa sumisión, si le damos un trazo yan y le damos un poquito bueno, pues de firmeza, pues vamos a denominar aquí complacencia. Es decir, que tenemos cuatro modelos básicos en términos psicológicos, ¿de acuerdo? Donde en función de qué situación, en función con qué persona, en función de qué época o de qué experiencia esté viviendo, pues me voy a colocar en cada uno de ellos. En el momento que mi vida empieza a predominar uno en relación a los otros, empiezo a perder este equilibrio del que estábamos hablando, bueno, pues la vida va a cobrar unas características, una manifestación, y poder reconocer esos cuatro, poderlos interiorizar, poderlos, bueno, pues expresar y manifestar de forma natural, espontánea, pero también en algunas situaciones intencionada, pues nos permite mantener ese equilibrio en cada una de las situaciones, independientemente de que nos ponga en un extremo o en el otro, o que nos permita jugar, ¿no?, en un equilibrio, vamos a decir, como más moderado, más centrado. ¿Ya? Entonces tenemos esos cuatro bigramas que seguimos viendo que, bueno, sigue siendo un plano de no manifestación. Aquí vamos a decir que se está construyendo todavía lo que podemos ver, bueno, pues luego cuando vayamos a trigramas, cuando vayamos a hexagramas, cada trazo, cada posición de ese trazo va a tener unas características propias por el trazo que corresponde. Entonces aquí en el superior pudiéramos ver superior hacia este lado, si luego viéramos unos cuadrantes tridimensionales, bueno, podríamos hacer nuestros trabajos bien bonitos, pero en este lado vendríamos a observar, ¿no?, el macro cosmos, y en este otro lado veríamos el microcosmos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como digo, seguimos estando en un plano de no manifestación, aunque aquí ya si vemos que estos propiamente, a la hora de poner ahí el punto, lo hemos dejado representados, aquí ya sí hay separación, y como teníamos ya desde el movimiento anterior, también diferenciación. ¿De acuerdo? Y es precisamente porque ahora sí, vamos a decir, están separados, que van a poder interactuar entre ellos, y ahí vamos, ¿no? Esos dos trazos le vamos a hacer relacionarse con un trazo yang, con un trazo yin, exactamente igual en cada uno de ellos, y va a aparecer unos trigramas que evidentemente van a ser también separados, también diferenciados, pero sí vamos a entrar en un plano ya de manifestación, es decir, ese trazo central que aquí no tenemos, ya habla del surgimiento, bueno, pues de algo, vamos a decir, tangible en términos sensoriales, ¿ya? Entonces, bueno, importante, bueno, reconocer cómo tenemos estas energías, ¿ya? Importante reconocer también cuáles son estas intenciones, de qué es lo que buscamos cuando nos acercamos al I Ching, ¿ya? Para poder observar que, bueno, pues en este lado vamos a tener como, voy a poner así como tensión, opresión, que van a ser elementos que luego en procesos de transformación, de cambios, vamos a necesitar generar cierta tensión en nuestra energía, y esa tensión necesita mantenerse en una presión, ¿ya? Y la vamos a necesitar mantener en el equilibrio frente a lo que podemos llamar como una relajación, y vamos a poner distensión.
Es decir, que sabemos que tenemos horas de actividad, bueno, pues ahí desarrollamos, ¿no? Vamos a decir nuestra vida, pero necesitamos también horas donde hay esa relajación y baja la intensidad, ¿no? de esa actividad. Va a ocurrir en órganos, en procesos psicológicos, en emociones, es decir, toda la vida se va a manejar, si queremos entenderlo, ¿no? Entre estos dos que veíamos antes aquí en, en estos trazos que llamamos yin yang, ¿de acuerdo? Que le vamos a denominar aquí equilibrio. Eh, bueno, vamos a ver aquí, vamos a ver, ¿qué le vamos a poner aquí? Ley de alternancia. Es decir, que va a haber una época cargada hacia un lado, otra época cargada hacia el otro lado, o un momento donde va a predominar uno, otro momento donde va a predominar otro. Los bigramas nos va a permitir ver cómo de uno vamos a otro, cómo es ese movimiento. Aquí está representado de esta manera, pero igual podemos representarlo de otra manera para ver cómo de aquí pudiéramos salir en esa dirección o cómo de aquí pudiéramos salir en esta otra dirección. Si lo abrimos en un eje de coordenadas, cuando aparezca el trigrama ya vamos a ver unas diagonales, entonces el espacio, el volumen, ¿no? Nos va a dar como más precisión para poder ver todos esos movimientos, puesto que no son dos dimensiones, aquí todavía nos manejamos en dos dimensiones, ¿ya? Entonces nosotros como seres humanos estamos al interior de esa tercera dimensión con esa ley del tiempo, ¿cierto? Entonces por eso decimos que todavía estamos en un plano de no manifestación, ¿ya? Entonces sí vamos a ver que en esa ley de alternancia, donde vamos a ir de un lado hacia el otro, vamos a recorrer un camino que va a tener unas características y que va a girar o va a rotar o va a bailar, bueno, pues a través de ese centro que es el que vamos a intentar preservar, sostener, bueno, pues mínimo anclar la conciencia en ese lugar para poder observar desde una práctica propiamente de contemplación, pues todo ese movimiento de esa energía para poder observar, bueno, pues esa manifestación que hablamos del ser integral. Entonces veníamos de todo este movimiento el otro día, hemos pasado con cierta, vamos a decir, como rapidez sobre todo ello, ya habíamos hablado el otro día, y vamos a recoger esto y vamos a irnos propiamente a lo que vendría a ser, ya no lo voy a hacer en un sobre el eje vertical, lo vamos a pintar aquí, ok, vale. Entonces vamos a ver propiamente los trigramas, ¿ya? En este caso, el día de hoy solo vamos a jugar con uno de ellos, ¿de acuerdo? Teníamos un bigrama, que era este. Si a este bigrama le colocamos, bueno, pues un yin debajo, ¿no? Tenemos el trigrama que se conoce como el viento, que también había otro bigrama, ¿no? Que propiamente, pues, era este, que estaba, recordarán, al lado, ¿cierto? Lo teníamos aquí, ¿cierto? Entonces a este de acá también le podemos poner, a este le pusimos un yin, a este le podemos poner un yang, igualmente vamos a ver el viento. Es decir que eso más en función de a la hora de combinar un yin o un yang, pues nos va a dar la posibilidad de observar un trigrama, ¿ya? Entonces en este caso a trabajar el día de hoy con el viento, ¿de acuerdo? El viento, bueno, dicen que a buen entendedor pocas palabras bastan. Y ojalá que sea así, porque el viento es una energía que habla, vamos a decir, de dispersión. Entonces vamos a desplegar una serie de atributos, de imágenes vinculadas al viento,
que pueden parecer inconexas, porque propiamente el viento tiene una característica, tiene una energía que denominamos dispersión, y ojalá que el oyente, el mensaje, que también lo vamos a ver como atributo del viento, pues pueda como rescatarlo y tejer, vamos a decir, mensaje, vamos a decir, tejer. El viento bien puede ser ese hilo con el que tejer el telar, ¿de acuerdo? Que dé coherencia a ese mensaje aparentemente disperso. Entonces ahí ya tenemos unas características, nos podemos conectar con esa energía que representamos a través de este trigrama que llamamos viento. Entonces tenemos, entre comillas, la dificultad de la dispersión, y para rescatar todo este mensaje y lograr tejer ese telar, pues necesitamos, vamos a decir, cómo, bueno, pues superar el reto de esta dispersión, ¿cierto? Y lograr dar coherencia para poder tejer ese telar, que va a ser, bueno, pues las conclusiones o las reflexiones a las que cada uno, después de desplegar toda la información, pueda interiorizar, o vamos a decir como en su conciencia desvelar con coherencia, ¿no?, todo lo que es el despliegue de representación de esta energía. Entonces tenemos esa dispersión, tenemos el trigrama que se llama viento, y el viento propiamente también nos habla de una mutación, si es que en él podemos observar, vamos a decir, como una mariposa, ¿de acuerdo? Y ese viento también será, ¿no?, propiamente el capullo. Es decir, que esa energía, si la observamos, cuando observamos el viento que se mueve en movimientos, vamos a decir, circular, pues genera como un vacío, que lo vemos ahí, ¿no?, al interior. El trazo de abajo, bueno, pues también puede ser interno. Entonces hay un vacío al interior, ¿no?, que es donde se va a desarrollar pues esa oruga, que, bueno, pues dentro de ese capullo esos trazos ya la van a rodear, dándole una protección, una seguridad, para en ese proceso de mutación aparecer como mariposa. También, más que aparecer, pudiéramos decir florecer, ¿no? Florecer es otro término, otro verbo que le pudiéramos atribuir al viento, en el sentido de que va a haber, ¿no?, ese acto de, bueno, pues de florecer, que está vinculado como trigrama, sabemos, a la primavera, ¿de acuerdo? Que será un brote, vamos a decir, fresco, nuevo, ya, que sí es un brote y no tanto, vamos a decir, como, eh, bueno, no es un germinado, ya es un brote, ya el germinado lo veríamos en otro trigrama, y es un brote tan exquisito, ¿no?, que vamos a decir que nuestro amigo el conejo, pues se lo va a ir a comer, ¿ya? Entonces podemos observar un trigrama y empezamos a tener imágenes. Veremos que cuando vamos a los textos de I Ching nos da una imagen para poder mostrarnos una característica energética. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el acto de tejer un telar, ¿de acuerdo? Tenemos el acto, ¿no?, de esa mutación, de esa transformación que ocurre al interior de ese capullo, y vemos a la mariposa en su vuelo,
porque el viento también es otro verbo que podemos decir volar, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues si vemos una mariposa, pues también podremos ver un pajarito, y si vemos el hilo y el telar, pues bien pudiéramos ver, por así decirlo, como una vela, ¿de acuerdo? De un barco, evidentemente de madera, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir observando imágenes que este símbolo que llamamos trigrama viento, pues bueno, pues manifiesta esta estructura energética de estos trazos colocados de esta manera, manifiestan en este mundo tangible una serie de situaciones, una serie de cosas, acontecimientos que vamos a poder observar a través de este símbolo. Entonces tenemos la vela, tenemos el barco, evidentemente el pajarito que estamos viendo, y bueno, pues ahí tenemos el viento propiamente, ¿no? Con el que se impulsa el velero. Y también es un viento que, bueno, pues se utilizó, si estamos viendo que le corresponde el elemento madera y que es tejido, eh, una tela, está claro que si hay un brote, pues vamos a ver, ¿no? Estamos diciendo que se mueve circular, entonces tenemos, ¿no? Dos palitos que se mueven, uno haciendo círculos, ¿cierto? Ese viento vendríamos a observarlo aquí, atizando ese movimiento para generar aquel movimiento que veíamos aquí, ¿no? Es decir, que el fuego que teníamos de este lado, ¿de acuerdo? Esa energía del fuego, pues el ser humano viene a controlarlo a través del viento, ¿de acuerdo? Las maderas, el movimiento, el propio soplido para estimularlo. Entonces vemos que a través del viento pues se maneja o se controla, bueno, pues en este caso el fuego. Un fuego que cuando se prende y ya tenemos propiamente llama, ¿cierto? Con esa tela que estamos viendo aquí, bueno, pues ahí podemos ver, ¿no? Un movimiento donde generamos señales de humo, ¿de acuerdo? También esas señales de humo están representadas por el viento, ¿no? Esa tela moviéndose genera un código, genera un mensaje que hablamos antes, ¿no? Que podía ser disperso, pero bueno, el receptor de ese humo pues tendría que interpretar y hacer coherente, ¿no? Eso que pudiera parecer disperso, ¿no? En el aire, ese humo. Pero sí tenemos propiamente un mensaje. En estas condiciones o en esta época, en esta era, evidentemente a día de hoy, pues ese mensaje vamos a decir, ¿no? Que es, ¿no? A través de un satélite que está, bueno, pues allá afuera del planeta, ¿cierto? Y ese mensaje, pues a día de hoy se ha convertido en una mensajería, vamos a poner aquí de WhatsApp, ¿ya? Si lo observamos al color verde y si lo observamos al color azul, pues podríamos ver un mensaje en Telegram, por ejemplo, ¿ya? El caso es que la misma energía en una época se manifestaba de una manera y en otra época se manifiesta de otra. Es decir, que el mensaje se sostiene, cambia la manifestación o la forma, ¿no? Por la que ese mensaje recorre el viento, bueno, pues se lo lleva el mensaje, ¿no? Al interior, bueno, pues de, en este caso, pues el planeta.
donde antes era relativamente limitado, ¿no? Pues a día de hoy pues ya se han superado ciertos límites, ha habido como una explosión, ha habido como una expansión, ¿no? Y se han logrado, pues ya no es este velero, sino que a día de hoy, bueno, pues evidentemente que ese barco pues ya no es el viento, ya no tiene esta estructura, aunque sigue manifestando la misma energía con otra forma, ¿ya? Bueno, ese viento, por ejemplo, bueno, pues está relacionado también con el viento propiamente, pues tiene un acto de limpieza, ¿de acuerdo? Entonces en el viento, pues vamos a ver, ¿no? Una escoba, un barredor, ¿no? Donde esas señales de humo que aquí eran intencionadas, pues aquí se va a convertir, ¿no? En una polvareda, ¿de acuerdo? De que estamos ahí limpiando, ¿ya? Y bueno, pues también vamos a poder observar, ¿ya? Ese viento, bueno, a ciertos, ahí veíamos antes a un conejito, pero aquí podemos ver a una mosca, o a un mosquito, bueno, hay un mosquito, bueno, pues vamos a decir como el mundo de los insectos. Pero también vamos a observar el mundo propiamente de los hongos, ¿ya? Y en ese sentido, pues vamos a ver, ¿no? Pues a nuestro querido hongo maravilloso, ¿no? Que aunque es rojo, pues nos da evidentemente, ¿no? Pues un estímulo de, como hablamos antes, de pastillita roja, ¿cierto? Un hongo, ¿ya? Donde, bueno, pues si veíamos el pájaro, el ave, bueno, pues también podemos ver una pluma, ¿ya? En este caso, que puede utilizar un chamán, ¿no? Para limpiar ya no solamente el suelo o barrer, sino para limpiar pues esa energía que el viento, bien pudiéramos decir que tiene una energía, vamos a decir que es una energía sutil, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, bueno, pues para limpiar esa energía sutil, pues el chamán ahí con su pluma, el hongo, bueno, pues el chamán también lo vamos a ver danzando, ¿de acuerdo? Es decir, que el viento también tiene esa característica de la danza, ¿no? Ese baile circular en torno a ese fuego, ¿no? Del ritual, ¿ya? En esa ceremonia, ¿no? Donde, bueno, pues se utiliza ese hongo para generar un estado alterado de conciencia y generar un viaje, ¿no? Un viaje y acceder a un mensaje más allá de lo que en nuestro mundo ordinario pudiéramos percibir, ¿no? De igual modo, pues también podemos ver ya no a un chamán y aunque le estemos poniendo género, pues les puedo asegurar que no lo tiene, pues una chamana, evidentemente, y aquí vamos a poner a una bruja, que también puede ser un brujo, ¿de acuerdo? Pero pongo bruja en el sentido de que utilizaba ese hongo, ¿de acuerdo? Para impregnar ese palo de esa escoba, esa bruja generaba un acto de masturbación y esa sustancia, a la hora de generar esa masturbación, pues también le llevaba a su viaje. No es que volara como Harry Potter encima de la escoba, simplemente que utilizaba, ¿no? Pues en este caso las propiedades de ese hongo para, a través de una masturbación, generar ese viaje que el chamán pues lo hacía de otra manera y ella a la suya, ¿no? Pero bien pudiéramos ver en todo ello
esta característica que está representada a través de este trigrama que vemos viento. ¿De acuerdo? Todas estas situaciones las vemos a través del trigrama viento. Que el viento en sí mismo, que le estábamos diciendo que le podíamos dar género, si se le atribuye un género, se le dice que es la hija mayor. ¿De acuerdo? Es decir, que ella es la que tiene la capacidad, como ya lo habíamos visto aquí en relación a la primavera, al brote fresco, entonces ella es la que tiene la capacidad de la fecundación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y bueno, pues en ese sentido, que estamos viendo aquí como un útero y estamos viendo todo este viaje, bueno, pues el I Ching no hace falta que, entre comillas, intoxiquemos al cuerpo con ciertas sustancias, ¿no? Para poder ver que aparte de los hongos, pues también podemos ver el mundo de los virus, ¿de acuerdo? Y en relación a eso, pues ya, bueno, pues podemos ver todo un mensaje que veníamos desde el principio, pues en relación a nuestra famosa, vamos a poner, vacuna. Una vacuna que va a incidir propiamente en el proceso de fecundación. Es decir que, bueno, tenemos también como energía asociado al viento, pues el viento es una energía que hace un proceso de camuflaje, ¿de acuerdo? Se esconde, ¿no? Es el velo, ¿no? Como decía la, bueno, la Blavatsky, ese velo que a veces nos impide ver, ¿no? Vamos a decir, la realidad, ¿no? Ese viento en relación al humo, pues bien, pudiéramos ver también como el tabaco, propiamente el humo, bueno, cualquier acto de camuflaje o intento así como de ocultar o de esconderse. Veíamos al conejo, pero también vamos a poder ver de otra manera pues al ratón, ¿no? Y ese brote, pues bien pudiéramos, si tiene capacidad de fecundación, pues bien pudiéramos estar hablando, ¿no? Como de la semilla, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos una semilla, ¿de acuerdo? Ese, bueno, pues en este caso, como estamos viendo al conejo, también podemos ver esa semilla en relación al ratón, ¿de acuerdo? Entonces los roedores también lo vamos a poder ver a través de ese trigrama del viento, ¿no? Y cómo pues el ser humano tiene que aprender, ¿no? A proteger la semilla, bueno, pues a generar todo un proceso, vamos a decir, como de, bueno, pues de prevención, ¿no? Para asegurar una próxima plantación, es decir, que podamos volver a sembrar, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos hablando de, bueno, pues si hay una semilla, inevitablemente, pues vamos a ver, ¿no? Un árbol, propiamente vamos a ver un bosque, ¿no? Que sabemos que es, pues, que el ser humano desde el principio no solamente controla el fuego, sino que es gracias al vínculo con el reino vegetal, ¿no? Que se sostiene, que progresa, que avanza, es decir, que hay un hábitat natural que le sirve para su propio desarrollo, ¿cierto? Y como habíamos visto antes, pues habrá un hábitat artificial que a lo mejor, bueno, pues no le sirve de igual manera, ¿no? Entonces, claro, pues hay esa vacuna, ese ARN que estábamos hablando antes, pues ya genera un nuevo hábitat, ¿no? Donde ya el viento, como tal, nos habla del aparato locomotor o tendino muscular, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de polinización,
estábamos hablando propiamente, ¿no?, de proliferación, eh, ¿no?, del acto de reproducirse, de multiplicarse, de, bueno, pues de propagarse. eh, entonces, bueno, pues dentro de ese hábitat natural todo eso puede ocurrir, y quizás dentro de ese hábitat artificial, pues esa capacidad, ¿no?, de germinar, esa capacidad de brotar, esa capacidad de fecundar, pues bien pudiéramos decir que se puede, bueno, pues de alguna manera perder o disminuir. ¿Ya? Vamos a poner por aquí. Bueno, ese trigrama viento, ¿ya? Digo lo de artificial y lo del cuerpo, pues no la quiero dejar pasar, la voy a apuntar, ¿no? Pero si tenemos un cuerpo, vamos a decir, como biológico, ¿no?, pues en este caso, pues bien pudiéramos ver también en ese viento, bueno, pues algo que pudiéramos denominar como impresión 3D, ¿no? Ya decíamos que el trigrama ya aparece en una tercera dimensión, se empieza a manejar esa tercera dimensión, ¿no? Entonces, bueno, pues también el cuerpo, lo que es el vehículo como tal, igual que cambió aquí, ¿no?, de estas señales de humo y pasa a este artificio, ¿no?, de esa antena que emite, bueno, pues un mensaje, vamos a decir, diferente, es decir, que hay una transformación de lo que podemos llamar propiamente analógico, ¿cierto? Estábamos hablando antes de un proceso, aquí lo veíamos, ¿no?, en la mariposa de mutación. Entonces estamos hablando de un movimiento de lo analógico hacia lo digital, ¿no? Y todo ello a raíz, ¿no?, vamos a decir, como de una amenaza externa, ¿no? El viento, conocemos que en medicina china, pues propiamente se le considera como un patógeno, ¿no? Pues esos virus, esos insectos, esos hongos, pues bien se los pueden considerar como un patógeno, aunque evidentemente pues tenemos de este otro lado, ¿no? Pues si el chamán, la bruja, si hay toda esta cultura, ¿no?, de plantas de poder, si sacamos ese hongo y le damos, ¿no?, bueno, pues una connotación, vamos a decir, luminosa, pues aparte de poder ser un patógeno como tal, pues también tenemos una medicina que pudiéramos ver en la... no, ¿qué pasa aquí? Aquí. La penicilina, ¿no? Entonces, bien vamos a poder ver la energía del viento con unas características yin, con unas características yang, en la misma energía, en función de, bueno, pues de esa interacción, pues le podemos dar una variante u otra, le podemos dar una connotación u otra, ¿ya? Importante observar que este viento que teníamos aquí, por ejemplo, ¿no?, pues es un movimiento, vamos a decir, como sin rastro, ¿no? El ave, ¿no?, cuando vuela, pues en su camino no deja huella, ¿no? Pasa igual que el pescado en el agua, no deja huella, ¿de acuerdo? Entonces es una energía como sin rastro, como que pasa, genera un efecto, pero luego cuando uno ve ya no puede observar el efecto, pero no tanto la causa. Es como que no podemos ir hacia atrás y observar como el origen, ¿no? Ese camuflaje, ese velo, como que le perdemos el rastro, le perdemos la pista que pudiéramos decir, ¿ya? Entonces, bueno, pues una energía, como digo, con todas estas, vamos a decir, como características, ¿ya?, que bien pudiéramos seguir como ampliándolo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque los trigramas van a tener un horario, van a tener una dirección, ¿ya? Es decir, que vamos a tenerlos
en un espacio y en un tiempo, ¿de acuerdo? Van a hablar propiamente, estamos hablando aquí de la hija mayor, entonces estamos viendo que el femenino como concepto metafísico, bueno, pues tiene un desarrollo, una mutación, una evolución, ¿no? Que podemos verla como en crecimiento o en aumento, como hablamos antes, ¿no? Esa energía del viento tiende también como a ser ascendente, entonces podemos ver un proceso de crecimiento, ¿ya? Entonces, bueno, pues hay una serie de características que cuando en el próximo encuentro donde vayamos a ver el cielo anterior y el cielo posterior, vamos a encontrar todo un cuadrante donde cada uno de los trigramas va a adquirir, ¿no? Una, vamos a decir, como una coherencia en relación al resto, y no solamente va a tener unas características particulares, ¿de acuerdo? Sino que vamos a empezar a poder jugar o a poder ver cómo interactúan unos con otros. Aquí estamos viendo el viento visto en, vamos a decir, como en esta dirección, ¿de acuerdo? Pero si le diéramos la vuelta y le viéramos del otro lado, pues el viento, bueno, como trigrama se le da el número 5, ¿de acuerdo? Y si le damos la vuelta, pues vamos a ver el número 2 que es el lago, ¿de acuerdo? Y aparece ahí ya no es el elemento madera, es el elemento metal, bueno, y empieza a haber una serie de características donde pues todo este mensaje, si lo vemos, ¿no? con esa otra percepción que nos puede dar el lago, pues aparece un mayor enriquecimiento de todo el mensaje y de ahí, bueno, pues si lo vamos desplegando, lo podemos hacer, eh, vamos a decir, como jugar con otros trigramas, empiezan a haber hexagramas y vamos, ¿no? Cada una de las historias que pudiéramos ver a través de un simple trigrama, pues vamos generando cierta complejidad para que ese mensaje, que ya dije al principio, iba a parecer medio disperso y el reto era pues captar, ¿no? Parte de todo este simbolismo y tejer, ¿no? Tejer cada uno su propio telar, ¿no? Bueno, pues a la hora de combinarlo con otros trigramas, pues vamos a darle más, bueno, pues a ese telar vamos a poder jugar con otros colores, con otros sabores, en fin, vamos a empezar como a multiplicar, ¿no? Las posibilidades a la hora de observar, a la hora de contemplar. Bueno, pues una realidad, ¿ya? Así que nada, aquí les dejo este trabajo en relación al viento, un trigrama, muchos elementos, muchas imágenes, muchas historias que pudiéramos ver a través de él. Hoy lo sacamos de esta manera. Confío en que les haya gustado y como les digo, en un próximo encuentro pues ya veremos propiamente cómo a la hora de esos trigramas colocarlos en un cuadrante, vamos a decir, espacial, pues adquiere una forma concreta denominada cielo anterior y otra forma concreta denominada cielo posterior, qué diferencias hay entre ellos y todo este mensaje lo vamos a ir rescatando para verlo cada vez en mayores grados de complejidad, pero también con un mayor grado de precisión. Así es que les mando un abrazo a todos. Gracias por estar ahí y nos vemos otro día.